fuego y el bautismo de fuego ocurriendo al mismo tiempo. ¿Se entiende? Amén. Amén. ¿Sí? Hermano. A ver. Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto el significado del fuego, como del juicio del fuego y del bautismo del fuego. ¿Cuándo se cumple la profecía del Antiguo Testamento? Profecía del Antiguo Testamento. La venida de Jesús. Exacto, sí, primera venida de Jesús. ¿Y la profecía del Nuevo Testamento? Con la Con la segunda venida de Jesús. Exacto, sí, se cumple la segunda venida de Jesús. Entonces, en este tiempo veremos, ya, en este tiempo veremos juntos las profecías y las como cumplimientos relacionados con el juicio del fuego y tanto el antiguo como el Nuevo Testamento. Primero veremos la profecía del Antiguo Testamento. Malaquías 4, versículo 1 al 2. Grupo 4, Gloria, ¿podrías leer, por favor? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Malaquías capítulo 4, versículo del 1 al 2. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hasta ahí todo, ¿no? Más a vosotros, ¿alto? Sí. Amén. Más Hasta todo. Más a vosotros los que teméis mi nombre, teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Un ratito, por favor. Hice un movimiento. Saldréis y saltaréis como Traerá becerros. salvación y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Amén, gracias. Amén. Amén. Ya, entonces se dice que llegará un día como un horno ardiente. No es simplemente un día como caluroso, sino un día tan peligroso y ardiente que incluso puede derretir como metales. Al ver el estro del texto, podemos entender que se trata del día del juicio. Pero cuando llega este día, ¿con qué se compara a los soberbios y los que hacen el mal? Con Será la maldad. Es estopa. Es que no Sí, se creen. dice que son como estopa. ¿Alguien ha intentado encender fuego con estopa? Sí. ¿Qué significa sí? Ya, bueno, se quema, realmente se quema y desaparece como en un instante. Así se profetiza que cuando llega el fuego de Dios y su juicio ardiente, los soberbios y los que hacen maldad como serán juzgados como estopa que se consume rápidamente. Y además, como dije al inicio, ¿cuándo ocurre el juicio de fuego, el bautismo de fuego? Cuando se cumple la profecía. en la segunda venida. Cuando reconoces que eres pecador y te bautizas. Bueno, ya yo dije que ocurren al mismo tiempo, mismo tiempo, ¿sí? Ya, bueno, pero primera venida de Jesús, segunda venida de Jesús también es correcto. Voy a explicar esta parte, pero en este momento quiero explicar este juicio y bautismo ocurre al mismo tiempo. Por eso, así que quienes reciben el juicio del fuego son los como soberbios y los como maldad. Y por otro lado, también hay quienes reciben el bautismo del fuego, como se menciona en el versículo 2. A los que temen mi nombre, como nombre de Dios, este fuego será como ¿qué? Sol de horno. como un sol de justicia.
Exacto, sí, sol de justicia. Se dice que como saltarán como becerros que salen del establo. ¿Sí? ¿Quiénes? Aquellos que temen el nombre de Dios. Para ellos como una bendición, ¿sí? Salvarán justicia. Ya. Y siguiente, así lo que tenemos, como temen a Dios, los soberbios y malvados se separan claramente. Entonces, ¿por qué el ser humano se vuelve soberbio delante de la palabra de Dios? ¿Cuándo se vuelve una persona soberbia? Porque no No se cree, cree autosuficiente. no cree en su palabra. ¿No crees palabra? ¿No crees palabra? Cuando se cree superior a otra persona. A veces Ah, cuando se tienen cree mucho otra persona. conocimiento pierden la humildad y se vuelven soberbios. Amén. Sí, muy bien. Esto todo. Superior a otra persona. Dios como su Claro. salvador. El juez es Ya, sí, todo es correcto ya. Cuando cree que sabe, cuando piensa que es mejor que otros, es decir, cuando piensa que es como superior o mejor, se vuelven soberbio. Si pensamos por qué alguien se vuelve soberbio delante de Dios, si la palabra de Dios, ¿por qué alguien sería como soberbio ante ella? Es porque esa persona no recibe la palabra en su corazón. Solo la escucha con la mente. Considera este tiempo como una clase más y piensa que solo está como adquiriendo conocimiento. Por eso no la recibe con el corazón, sino solo con la mente. Por eso su orgullo crece. Y encontrar juzga a Dios con ligereza y se aferra a sus propias ideas y se vuelve soberbio delante de Dios. Entonces, incluso cuando aprendemos conocimiento de la palabra de Dios, en realidad el corazón fundamental debe ser así. Ya, vamos a ver Proverbios, versículo 1, versículo 7. Grupo 2, Luis. ¿Puede leer, Luis? Proverbio versículo 1. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Ya. Temer y reverenciar a Dios es lo que significa temer a Dios. ¿Sí? Temer a Dios es el principio del conocimiento, el fundamento, el corazón con el que se conoce la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué debe haber en este fundamento? Debe haber un corazón que tema y reverencia a Dios, ¿verdad? Así, esa persona no se como enorgullece, sino que comprende plenamente la palabra y es hallada justa y recta delante de Dios, y así irá al cielo. Entonces, ¿con qué actitud debemos escuchar esta palabra? ¿Solo un conocimiento? El corazón. de corazón. de sabiduría, con temor de Jehová. Y temor Exacto, sí. Con ese corazón fundamental de temer a Dios, de reverenciarlo y respetarlo. Debemos escuchar bien esta palabra, ¿verdad? Pero a quienes no tienen esa actitud, Dios les dará juicio de fuego. Voy a mostrar de nuevo. Ya, Malaquías, versículo 4, versículo 3. Ya, Luisa, grupo 4, Luisa. Aguirre. Sí, dice la palabra. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Sí. Dice que ustedes pisarán a los malvados y que en el día como señalado por Dios, ellos serán como ceniza bajo la planta de sus pies. Hablando del juicio de los malvados. En este día los malvados serán destruidos, pero los justos serán justificados. La razón por la que se dice esto no se para que ustedes vayan a pisarlos literalmente. Es para que este tipo de personas no existen, no existan, como cuando criamos como hijo o aconsejamos a alguien. Si deseamos hacer eso,
morirás. ¿Realmente queremos que muera? No. No, ¿verdad? No. A un hijo, amén. A un hijo, si le decimos, si no obedece, vete de la casa. ¿Realmente queremos echarlo? No. No. No, Es una tampoco. forma. Es una forma de decir, no hagas eso, ¿verdad? La Biblia es lo mismo. Cuando se habla de los malvados, como algunos dicen, Dios es como cruel. ¿Cómo puede quemar a los como malvados? Es como cuando un padre dice, como vete de la casa a un hijo que hizo algo malo, no es como literal. Es una forma de decirle que obedezca. La razón de esta palabra es para que las personas se vuelvan justas. El problema es que los malvados que escuchan estas palabras no entienden que se le piden a ellos. Y aunque están siendo juzgados por fuego, no se dan cuenta. Ya, vamos a ver Isaías 42, 25. Grupo 1, Luzmila. ¿Podrías leer, por favor? 1. Luzmila, señora. Sin voz. Ahora sí. ¿Puede leer Isaías otra vez? 42, 25. En nombre de Cristo leemos Isaías 42, 25. Dice, por tanto derramó sobre él el ardor de su ira, dice, y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, más lo hizo caso. Amén. Amén. Ya. Como solo escuchan la palabra por la mente, no la entiendan. El juicio de fuego de Dios ocurre sobre ello, y el fuego se enciende en ello. Pero incluso cuando el fuego se ha encendido, no entiende. Entonces, aunque el cuerpo como arda, no lo guardan en el corazón. Como no guarda la palabra en el corazón y solo la entiende como intelectualmente, aparecen delante de Dios en una condición incorrecta, y aunque reciben el juicio de fuego, no lo perciben ni lo entienden. Entonces, por el contrario, ¿qué pasará con quienes realmente entienden esta palabra? A diferencia de los como anteriores, la palabra estará en su corazón y el fuego arderá en su corazón. Entonces, al reconocer su pecado delante de Dios, se arrepienten y buscan más la palabra y procuran obedecerla. Así, harán todo lo posible por guardar la palabra en su corazón. Si tienen la oportunidad de guardar la palabra en el corazón, ¿la evitarán o la recibirán con gratitud? La recibirá con gratitud. Recibirán con Gratitud. Exacto. Ya, realmente la recibirán con gratitud. ¿Sí? Por eso, como después de 2 semanas, abramos un examen para guardar la palabra en nuestro corazón. ¿Puede participar con corazón agradecido? Amén. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Ya, por eso los términos bíblicos que hemos aprendido hasta ahora serán evaluados como viernes y como sábado de la próxima, como después de 2 semanas. Y así que por favor estudien con pasión. Y lo están recibiendo con gratitud ahora, ¿verdad? Amén. Porque muy débil esta respuesta. Amén. Ya. Entonces, realmente, cuando hacer como este examen, siempre nosotros mostrar las preguntas, ¿no? Como antes. Realmente ustedes, como solo deben estudiar y entender, para participar en este examen y para guardar la palabra. Bueno, hasta aquí lo vemos y ahora, como tomaremos un breve descanso.
vida. Nos vemos pronto. Amén. La Biblia es el libro del pacto, comienzo esencial y cuatro contenidos trae para enseñar. Historia moral, profecía su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 eras pasar, el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. La Biblia es el libro del pacto, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia moral, profecía su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 eras pasar, el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. La Biblia es el libro del pacto, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia moral, profecía su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 eras pasar, el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender.
Amén, hermano. Amén, hermano. Ya, ¿entienden? Primera parte. Amén, hermano. A ver, más o menos. Vamos a tener un repaso. Ya, solo expliqué sobre como juicio de fuego y bautismo de fuego. Sí, primero definir significa de fuego. Ya, por medio de esta definición explicaré la segunda parte. ¿Sí? Por cumplimiento de profecía, hay un cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cómo cumplirá? ¿Ya? Por eso creo que se puede entender. Ya, vamos a iniciar con el lema. ¿Sí? ¿Quiénes somos? Estudiantes del cielo. Más fuerte, ¿a dónde vamos? Al reino de Dios. ¿Cómo lo haremos? La palabra. A ver, ánimo. La verdad, hasta ahora hemos visto de manera sencilla el juicio de fuego, el bautismo de fuego. También hemos revisado el contenido del juicio de fuego profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, así que hemos visto el contenido del juicio del fuego en las profecías del Antiguo Testamento. Esta profecía se cumple en la primera venida de Jesús. El contenido que se cumplió en la primera venida, vamos a ver Mateo 3, 11 al 12. Karina, grupo 3, Karina, ¿puede leer, por favor? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. A ver, ya. ¿Quién es el yo que habla aquí? Nuestro Dios, Juan el Bautista. Juan el Bautista. No es Jesús, es Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista dice que para hacerlo arrepentirse, como bautizaba. ¿Qué? Dice que bautizaba con agua. A ver, con agua. ¿Ya? Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de llevar las sandalias. Yo los como bautizo con agua, pero el que viene después de mí los bautizará con Espíritu Santo, como Espíritu y fuego, ¿verdad? Sí. Entonces, la persona que viene después de Juan el Bautista es Jesús. Por eso, Jesús fue donde Juan el Bautista y le recibió el bautismo. Y cuando salió del agua, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado y en que tengo como complacencia. Y este es el contenido de Mateo 3. Y así que incluso entre Juan el Bautista y Jesús hay un misterio del reino de los cielos escondido. Aproximadamente en julio aprenderemos estos temas. Ya, entonces para conocer este misterio del reino de los cielos deben asistir bien hasta julio, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Sí. Muy bien. Ya, en el versículo 12 dice que tiene el debido en su mano. Debido en su mano limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Aquí, aventador, es esto que les voy a mostrar con una imagen. ¿Saben esto? ¿No saben? ¿Nadie? Esto es como aventador. ¿Ya? Se usa para poner el granero y como
como sacudirlo así. Entonces el trigo pesado se Para va sacar las cosas hacia malas. adentro. Pero también hay paja para este grado, pero está vacía por dentro. Por medio de esto, y como paja se quitará. Como salir. ¿Ya entienden? Sí, sí, sí. Ya. Bueno. Ya, eso es la paja de derecha. Sí, entonces el trigo como entra, pero ¿qué pasa con la paja? Se le lleva el viento. Eso es lo que está diciendo el texto. El trigo entra al granero. Ya. Bueno, ya por eso, eso significa que cuando Jesús bautiza con fuego, hay personas que son halladas como trigo, llenas de la palabra de Dios, entran al granero, es decir, al cielo. Entonces, ¿qué tipo de acción del fuego recibió esta persona? Recibió el bautismo de fuego. Y en cambio, la paja, como dice que se quemará en fuego, que no se apaga, recibe el juicio de fuego. ¿Sí? Así se cumplió en la primera venida según las profecías del Antiguo Testamento. Ya. Escribir, luego pasa. Repite, por favor, el ejemplo. ¿Cómo? Repite el ejemplo. No entendí muy Ya. bien. Un momento, vas a ver, un momento. Ya, luego del versículo 12, usar como su aventador, ¿sí? Como paja y trigo estaba mezclados. Por eso debe separar, ¿verdad? Por eso, como físicamente, para separar esto, paja y trigo, para separar, usar como aventador, ¿sí? ¿Cómo se llama? Este trigo y paja, como recoger una aventador. Y también como quitar, como acción, como video. Entonces separar, como trigo tiene mucho como grave. Por eso recoger como dentro. Y paja, y parece trigo, pero no tiene algo nada. Y por eso, como quitar por viento. ¿Entiendes? Como así los trigos recoger dentro de este aventador y por eso trigo llevar al granero como el reino de los cielos y paja como quitar como fuera de aventador y quemar como no se apaga como nunca como infierno. ¿Entienden? Amén. Vamos, claro. ¿Ya? ¿Puedes pasar? Todavía, hermano. Ya, bueno. Por eso, como en versículo 11 explico. Por favor, todavía. Amén. Ya, por eso explico sobre bautismo en fuego. Como Jesús hecho fuego, ¿sí? Aquí sí recibir, como no rechazar palabra como fuego de Jesús, entonces esta persona recibirá juicio del fuego. Si alguien recibir, aceptar y irán a como Jesús, entonces pueden participar, recibir como bautismo de fuego. Es explicar como un ejemplo de trigo y paja y usar aventador. ¿Sí? Instructor, una pregunta. A los bebés cuando los bautizan, ¿qué opina usted sobre eso? Ahora tiene relación con clase. Esta pregunta realmente ahora no tiene como no tiene como conexión con clase, ¿sí? Se puede hacer esta pregunta, pero individual, ¿sí? Después de clase, por medio de evangelistas y como hacer una consulta, ¿sí? Amén. Gracias. ¿Ya? ¿Puedo pasar? Amén. Amén. Ya.
Entonces, Amén. ya, ahora voy a mostrar una imagen. Ya, ese lado izquierda, ¿qué época es? Hemos visto varias veces, ¿verdad? ¿Qué es? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. El tiempo Antiguo de... Testamento y Nuevo Testamento. El tiempo de... Profecía. Tiempo de... Sellado y Tiempo de revelado. sellado, tiempo de revelado. Ya, en el tiempo de sellado, ¿qué no hay? ¿Qué no hay? ¿Qué no existe? Solo Palabra para revelada. Bueno, palabra revelada. Y otro similar. ¿Cómo? Cumplimiento. Cumplimiento. Ya. Bueno, ya. No hay respuesta correcta, ¿verdad? No hay respuesta correcta, no hay palabra revelada, no hay cumplimiento, es todo igual, todo igual. Bueno, muy bien. Ya, por eso las personas piensan por sí mismas y eso se convierte en mandamientos humanos, dividiéndose en denominaciones de iglesias como unas muchas sectas. En este tiempo, cada uno decía que su interpretación era correcta y dice que su doctrina es la correcta. En este momento, ¿quién viene? Cuando llega la era de revelación Jesús. ¿Y qué hace? Según el tema de hoy, como él proclama la palabra como fuego, ¿verdad? Por eso, esta palabra es la palabra revelada. ¿Y qué dio ¿qué dio el texto de hoy? Dice que vino a como echar fuego. Y también dice, si este fuego ya se encendió, ¿qué más puedo desear? Así. Eso significa que no hay persona con ese fuego encendido. Es decir, no hay persona que tenga la palabra de Dios en su corazón, porque fueron enseñados con mandamientos humanos y pensaban que eso era la verdad. Por eso, aunque escucharon la palabra de juicio como fuego, no la consideraron juicio, sino algo ofensivo y lo persiguieron. En el tiempo revelada aparece la respuesta correcta y a través de ella se escuchan las palabras que cumplen las profecías y se pueden entender las parábolas que están ocultas. Si uno escucha eso y lo reconoce y va al lugar donde está la respuesta correcta, es decir, donde está la palabra revelada, la palabra como fuego, eso se puede llamar bautismo de fuego. Y quienes lo escuchan, pero no lo reconocen y no van, reciben el juicio de fuego. Los que reciben el bautismo de fuego son como trigo y entran al granero. Los que reciben el juicio del fuego son como paja y reciben el juicio de fuego. Lo que no debemos malentender es esto. En el tiempo de revelado, no es que de repente se entienda la Biblia. Al pasar del tiempo sellado a la de revelación, aparece la respuesta correcta y se separa lo correcto y lo incorrecto. Pero los errores no desaparecen. Los errores siguen existiendo y en cambio persiguen la verdad. Los persiguen y afirman que ellos tienen la razón. En medio de esto, lo que ustedes deben hacer es discernir. Deben discernir qué es correcto y qué es incorrecto. Este discernimiento no se hace de cualquier manera, sino mediante las profecías en la palabra de Dios, y esta profecía está oculta en parábolas. En el tiempo sellado, como las profecías están ocultas en parábolas, no se puede entender su significado. Entonces, si las parábolas están ocultas en el tiempo sellado y hay un tiempo en que puedo escuchar y comprender bíblicamente las profecías del Nuevo Testamento, ¿qué tiempo sería ese? ¿Se puede decir que ese? Exacto. Exacto. Ya.
fue revelado. ¿Sí? Por eso en Mateo 3:12 se muestra, por eso tenemos que siempre, discernir bien. Por eso en Mateo 3, versículo 12 se muestra el resultado como trigo y paja. En cualquier caso, Jesús vino a como echar fuego en la tierra. Y si ese fuego se enciende, la tierra se volverá caliente. Por eso en la primera venida de Jesús, los discípulos fueron personas cuyo corazón se calentó con esta palabra como fuego. Por eso vamos a leer Lucas 24. El contenido trata de Lucas 24, trata de la muerte de Jesús en la cruz. En este momento los discípulos, al no poder creer porque Jesús había muerto, iban camino a un lugar llamado como Emmaus. Pero Jesús resucitó y al ver a estos como discípulos, ¿qué habrá sentido? Les había dicho de antemano que esto sucedería en la resurrección, pero como no lo como creyeron y se iban a casa, Jesús se sintió muy como frustrado. También con tristeza se les como apareció y entonces les habló. Pero los discípulos no lo reconocieron, porque al resucitar la apariencia de Jesús cambió. Ustedes como aprenderán como secreto muchos más adelante. Así que no le conocieron como su forma transformada y hablaron con Jesús. Por eso Jesús les preguntó a ellos, ¿de qué están hablando? ¿Y a dónde van? Por eso los discípulos dijeron, no sabe lo que pasó en Jerusalén. Jesús murió. Aquí fueron como sepulcro y dice que su cuerpo desapareció. Pero no podemos confirmarlo y creerlo. Así que vamos a casa. Al oír eso, Jesús como escupió fuego. Entonces los como puso de pie. Esta escena como es la que aparece ahora. Por falta de tiempo no lo leemos juntos, pero solo leemos los versículos 25 al 27 y 32. Miguelis, ¿podrías leer, por favor? Amén. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras. Realmente salió fuego en boca de Jesús, ¿sí? Salió la palabra. Entonces los puso de pie y comenzando desde Moisés y todos los profetas les explicó detalladamente todo lo que estaba escrito en las escrituras acerca de él. Es algo así. Un poco feo, pero pueden entender ya. En Isaías 7:14 ya estaba escrito que una virgen daría a luz un hijo. Y según esta profecía, realmente nací de una virgen. También estaba profetizado que ese hijo debía nacer en Belén. Y tal como estaba escrito, realmente nació en Belén. También estaba profetizada la crucifixión. Y también la resurrección al tercer día. De esta manera, explico detalladamente cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron realmente en él. Entonces, al escuchar esta explicación, ¿cómo estaban los corazones de los discípulos en el versículo 32? Ardía el corazón. Sí, ardía. Decían que cuando él nos explicaba las escrituras en el camino, dice que sus corazones ardían. ¿Por qué se calentaron? Porque recibieron el fuego de la palabra. El bautismo de la palabra y su corazón se como ardió.
Ya, ustedes también. ¿Qué están recibiendo ahora? La palabra. Fuego. Fuego. Hijo de fuego. ¿Cómo está su corazón? ¿Está caliente o frío? Caliente. Ya, si alguien si alguien aún no tiene ese fuego en su corazón, ¿qué debe hacer? Debe intentar encenderlo de nuevo. Y si no puede por sí mismo, debe contactar al evangelista para pedir que le ayude a encender este fuego. Espero que hagan todo lo posible para recibir esta palabra en su corazón. Si no reciben este fuego y bautismo de la palabra, ¿qué recibirán? Juicio. Cosas negativas. Juicio. Arderán. Condenación. Sí. Bautismo de fuego ocurre mismo como juicio de fuego. ¿Sí? Entonces, si no recibe este fuego y bautismo de fuego, entonces recibirán el juicio del fuego, ¿verdad? Por eso el juicio de fuego y el bautismo de fuego ocurren al mismo tiempo. ¿Dónde ocurre? Aquí mismo. Ahora, algunos reciben el bautismo de fuego y otros reciben el juicio de fuego. ¿Qué tipo de personas deberíamos ser todos? Bautismo de fuego. Bautismo de fuego. Bautismo de fuego, ¿verdad? Espero que todos seamos personas que reciban el bautismo de fuego. Y ahora veremos la próxima profecía del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Y grupo 1, Paula, señora, ¿podrías leer, por favor? Apocalipsis 8, 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Amén. Amén. Ya, primero, cuando el ángel toca la trompeta, cae granizo mezclado con sangre y fuego y se quema la tercera parte de la tierra y de los árboles. Ya, este contenido se le pide a un físico, y juicio de fuego es físico. ¿Cómo hemos aprendido? Por supuesto. No. Ya hemos aprendido qué es la tierra. ¿Qué es la tierra? Nosotros. ¿Sí? Corazón de hombre. Exacto, no, perfecto, sí. El corazón de hombre, ¿sí? ¿Y el árbol? Nosotros. Hombre, Árboles. Exacto, sí. La persona, el hombre que ha nacido de la semilla de la palabra, ¿verdad? O sea, la tierra es el hombre, los árboles también son hombres, y hierba también representa hombre. Eso es una profecía sobre quienes serán juzgados por el fuego de la palabra. No se trata de juicio de fuego